La etnomatemática es un campo de investigación interdisciplinario que surgió en la década de 1970 a partir de los trabajos del matemático y educador brasileño Uribitán de Ambrosio. Esta disciplina busca reconocer, estudiar y valorar las diversas formas en que diferentes grupos culturales desarrollan y utilizan ideas y prácticas matemáticas en su vida cotidiana. Un principio fundamental de la etnomatemática es el reconocimiento de todas las culturas han desarrollado formas propias de hacer matemáticas para resolver problemas prácticos relacionados con contar, medir, diseñar, jugar, entre otros procesos que implican el pensamiento matemático. Existen numerosos autores que han realizado contribuciones significativas, ayudando a moldear y expandir la disciplina de la etnomatemática, la cual se centra en la intersección entre la matemática y la cultura. Entre estos autores tenemos a Uribitán de Ambrosio, que en su investigación etnomatemática, el arte o técnica de explicar y conocer del año 2001, enfatiza la importancia de reconocer y valorar las diversas prácticas matemáticas presentes en diferentes culturas y cómo estas prácticas pueden enriquecer la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. De Ambrosio argumenta que la etnomatemática ayuda a descolonizar el currículo educativo al incorporar conocimientos y métodos matemáticos tradicionales y no occidentales. Esto no solo promueve una educación más inclusiva y equitativa, sino que también ayuda a los estudiantes a ver la matemática como una disciplina viva y relevante en sus vidas cotidianas y en sus comunidades. Algunos puntos fundamentales de esta investigación son: primero, el reconocimiento de la diversidad cultural en la matemática. Es decir, las prácticas matemáticas varían considerablemente entre diferentes culturas y estas variaciones deben ser reconocidas y apreciadas. Segundo, la contextualización de la enseñanza de las matemáticas. En otras palabras, busca incorporar contextos culturales y prácticos en la enseñanza, y así de esta manera puede hacer que el aprendizaje de las matemáticas sea más relevante y significativo para los estudiantes. La inclusión de la etnomatemática desafía la dominancia de la matemática occidental y promueve una visión más pluralista y diversa de la disciplina. Esta investigación es un llamado a reexaminar cómo enseñamos y aprendemos matemáticas y a considerar cómo las tradiciones y prácticas culturales pueden enriquecer y diversificar nuestra comprensión de esta disciplina. El autor Paulos Gardes, en su investigación sobre cultura, pensamiento geométrico y educación matemática en 1994, explora cómo las prácticas culturales y el pensamiento geométrico pueden integrarse en la educación matemática, destacando la importancia de las actividades matemáticas tradicionales y su potencial para enriquecer el currículo educativo. Este matemático y educador en 1998 también dio un gran aporte a la educación etnomatemática, con su investigación sobre la formación del profesorado de cultura y matemáticas, donde subraya la importancia de integrar la cultura en la formación de profesores de matemáticas, explorando cómo las prácticas y conocimientos matemáticos tradicionales pueden enriquecer y diversificar la enseñanza de las matemáticas. Rosa y Orell, en 2011, en su artículo Etnomatemáticas, los aspectos culturales de las matemáticas, destacan la importancia de una educación matemática que sea culturalmente relevante y contextualizada.
proponen una pedagogía que conecte las prácticas culturales con la enseñanza de las matemáticas. El enfoque ontosemiótico, desarrollado principalmente por el investigador español Juan Godino, es un marco teórico que busca comprender cómo se construye el conocimiento matemático a través de la interacción de diferentes elementos, como ontológicos, que son relativos a la realidad matemática, semióticos, relativos a los signos y símbolos utilizados en matemáticas, y epistémicos, relativos al conocimiento matemático en sí mismo. En este enfoque se considera que la construcción del conocimiento matemático es un proceso complejo que implica la interacción entre diferentes registros de representación, como gráficos, verbales, algebraicos, entre otros, y que esta interacción juega un papel fundamental en la comprensión y resolución de problemas matemáticos. También ha tenido un impacto significativo en la investigación y la práctica educativa en el ámbito de las matemáticas, contribuyendo a una mayor comprensión de cómo los estudiantes construyen sus significados matemáticos y cómo se desarrolla su comprensión a lo largo del tiempo. Su aplicación ha llevado a la mejora de las estrategias de enseñanza y aprendizaje en matemáticas, con el objetivo de promover un aprendizaje más significativo y duradero en los estudiantes. Herramientas que componen el enfoque ontosemiótico: sistemas de prácticas operativas y discursivas ligadas a tipos de problemas. Consideramos práctica matemática a cualquier acción o expresión verbal, gráfica, etc., que una persona realiza para resolver problemas matemáticos, comunicar la solución a otros, validarla o generalizar a diferentes contextos y problemas. Las prácticas pueden ser específicas de una persona o compartidas dentro de una institución. Cuando son compartidas dentro de una institución, se pueden apreciar los siguientes tipos: implementado, que en un proceso de estudio específico, que es el sistema de práctica efectivamente implementadas por el docente. El evaluado, el subsistema de prácticas que utiliza el docente para evaluar los aprendizajes. Y pretendido, que son los sistemas de prácticas incluidos en la planificación del proceso de estudio. Y el referencial, sistema de prácticas que se usa como referencia para elaborar el significado pretendido. Y cuando abarca lo personal, podemos apreciar lo siguiente, donde encontramos el global, que corresponde a la totalidad del sistema de prácticas personales, que es capaz de manifestar potencialmente el sujeto de relatividad a un objeto matemático. El declarado, que da cuenta de las prácticas efectivamente expresadas a propósito de las pruebas de evaluación propuestas, incluyendo tanto las correctas como las incorrectas, desde el punto de vista institucional. Tenemos el logrado, que corresponde a las prácticas manifestadas que son conformes a la pauta institucional establecida. De objetos matemáticos. Se considera que los objetos matemáticos son emergentes de sistemas de prácticas. Dicha emergencia es un fenómeno complejo cuya explicación implica considerar como mínimo dos niveles de objetos que emergen de la actividad matemática. En el primer nivel tenemos aquellas entidades que se pueden observar en un texto matemático, como problemas, definiciones o proporciones, entre otros. En un segundo nivel tenemos una tipología de objetos que emerge de las distintas maneras de ver, hablar u operar. Sobre los objetos del nivel anterior nos referimos a objetos personales o institucionales, ostensivos o no ostensivos, unitarios o sistémicos. Cuando hablamos de ostensivos nos referimos a cualquier objeto que es público y que por tanto se puede mostrar a otro. Por eso los objetos institucionales y personales tienen una naturaleza no ostensiva, no perceptibles por sí mismos. De estos sistemas de prácticas matemáticas emergen nuevos objetos que reflejan su organización y estructura. Cuando estas prácticas son compartidas dentro de una institución, los resultados que surgen se llaman objetos institucionales, pero si corresponden a una persona, se consideran objetos personales. Comprensión y conocimiento. Se entiende por comprensión como un proceso mental o competencia
Esto significa que la comprensión matemática que involucra en la interacción entre diferentes sistemas semióticos y la construcción de significados matemáticos, es decir, que implica la activación y manipulación de representaciones mentales relacionadas con conceptos, procedimientos y relaciones matemáticas. Se enfoca en cómo los estudiantes procesan la información, construyen significados y desarrollan habilidades matemáticas a través de la reflexión, la resolución de problemas y la conexión de ideas matemáticas. Algunos aspectos claves de la comprensión y el conocimiento en este enfoque incluyen la interacción entre sistemas semióticos. Se considera que la comprensión se construye a través de la interacción entre diferentes sistemas, como el lenguaje, los gestos, los símbolos matemáticos y las representaciones gráficas. Estos sistemas actúan como mediadores en la construcción de significado matemático. La construcción activa de significados por parte del estudiante. Esto se logra a través de la interacción con los diferentes sistemas semióticos y la reflexión sobre los procesos y resultados matemáticos. La contextualización matemática. Se reconoce la importancia de contextualizar los conceptos en situaciones significativas para los estudiantes. Esto ayuda a dar sentido a los conceptos y a facilitar su comprensión y aplicación en los diferentes contextos. La evaluación del conocimiento. Se entiende que el conocimiento matemático de los estudiantes evoluciona a lo largo del tiempo. A medida que interactúan con diferentes situaciones y problemas, se considera importante estudiar cómo se desarrolla esta evaluación y cómo se pueden promover procesos de aprendizaje más efectivos. Hablar del conocimiento equivale a hablar del contenido de una o muchas funciones semióticas, resultando una variedad de tipos de conocimientos en correspondencia con la diversidad de funciones semióticas que se pueden establecer entre las diversas entidades introducidas en el modelo. También tenemos la dimensión didáctica, que esta se refiere a cómo se enseña y se aprende en las matemáticas, considerando la interacción entre los objetos matemáticos, su representación y los significados atribuidos a ellos. Esta dimensión se basa en la idea de que la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas deben centrarse en el proceso de construcción de significados por parte de los estudiantes. Se enfatiza que ellos no solo deben aprender estos conceptos y procedimientos, sino que también contribuir al significado a partir de sus propias experiencias y conocimientos previos. Como conclusión, podemos decir que el enfoque ontosemiótico es un marco teórico que ha surgido en el seno de la didáctica de las matemáticas con el propósito de articular diferentes puntos de vista y nociones teóricas sobre el conocimiento matemático, su enseñanza y el aprendizaje. Buenas, soy Carlos Quintana y hoy quiero hablarles sobre una teoría de conocimiento muy interesante y desafiante. Esta es el constructivismo radical. El constructivismo radical es una teoría que cuestiona la visión tradicional de una realidad objetiva y una verdad absoluta. En lugar de considerar el conocimiento como una simple reproducción pasiva de la realidad externa, el constructivismo radical lo ve como una construcción activa realizada por los individuos a través de sus experiencias, interacciones sociales y estructuras cognitivas preexistentes. Hablemos ahora de los principios fundamentales del constructivismo radical. Entre sus principios tenemos el conocimiento activo y constructivo. En primer lugar, el constructivismo radical sostiene que el conocimiento es algo que construimos activamente, no es algo que simplemente recibimos o descubrimos. Nuestras experiencias personales y nuestras interacciones sociales juegan un papel crucial en la formación de este conocimiento. Como otro principio tenemos la relatividad y contextualidad del conocimiento. Otra idea fundamental es que no existe una verdad objetiva y absoluta que podamos conocer de manera directa o independiente de nuestra percepción. Lo que consideramos verdad está siempre determinado por nuestros marcos conceptuales y nuestras perspectivas individuales y sociales. Como otro principio tenemos los modelos mentales de la realidad. Además de lo que he dicho anteriormente, construimos modelos mentales o representaciones de la realidad basados en nuestras interacciones con el mundo. Estos modelos no son reflejos exactos de la realidad externa,
sino aproximaciones influenciadas por nuestras experiencias y percepciones subjetivas. Ahora hablemos sobre las contribuciones de Ernst von Griesfeld, pero vamos a llamarle Bond para no enredarnos. Bond es uno de los principales teóricos del constructivismo radical. Entre sus ideas claves se encuentra la construcción de la realidad. Bond argumenta que no tenemos acceso directo a la realidad externa. En lugar de esto, construimos representaciones de la realidad basadas en nuestras interacciones y experiencias. Estas representaciones son interpretaciones subjetivas y no reflejos exactos de la realidad externa. Eh, otro, Otra cosa de la que habla él es sobre la epistemología constructivista. Según Bohm, el conocimiento es una construcción viable, más que una correspondencia exacta con una realidad independiente. O sea, que la viabilidad del conocimiento se mide por la capacidad para resolver problemas y facilitar la comprensión, no por su correspondencia con una realidad objetiva. Otro de los autores sobre los que voy a hablar es Heinz von Foerster. Vamos a llamarle Heinz para no heredarnos demasiado. Heinz es otro prominente exponente del constructivismo radical. Abordó esta teoría desde una perspectiva cibernética. Entre sus ideas incluyen la cibernética del segundo orden. Heinz introdujo la idea de la cibernética de segundo orden, que enfatiza la observación de los observadores y cómo construyen su realidad. Esto implica un enfoque recursivo y autorreferencial, donde los sistemas cognitivos se observan a sí mismos en el proceso del conocimiento. Otra de sus ideas sería la autopoiesis y recursividad. Heinz habla de la autopoiesis y recursividad. Los sistemas cognitivos autónomos, como los seres humanos, o sea nosotros, construyen activamente su propia realidad a través de procesos de retroalimentación y autorreferencialidad. La autopoiesis se refiere a la capacidad de un sistema para autorregenerarse y mantener su identidad a través de estos procesos recursivos. Ahora mismo